Buenas tardes, Liz Ninoska. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido con su examen? ¿Han podido resolverlo? Sí, Lice. ¿Han podido resolver su examen o no han podido todavía? ¿O no han intentado ingresar? Dicen, intentamos ingresar todo, pero no podemos resolver. ¿Qué ha Ya no pude pasado? resolver. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntenme. Es que dicen, no le entiendo nada. No le Estoy entiendo. perdida. Está perdida. Bueno, enseguida le voy a pasar una brujulita. Ya. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense que tenemos nosotros el cálculo de una deuda tributaria, ¿verdad? Que básicamente ese es el sentido que nosotros debemos conocer en esta asignatura, por eso llamamos sistema tributario. ¿Qué es lo que usualmente nosotros nos vamos a encontrar en el diario vivir en nuestra profesión? ¿Sí? Sabemos que los contribuyentes nos buscan a nosotros para resolver algunos problemas de índole tributario por la falta de cumplimiento de esas obligaciones, ¿verdad? Y tenemos que llegar a ese punto de poder resolver con solvencia cada una de esas inquietudes o consultas que nos realicen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es conocer la situación del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? A ver, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo son los contribuyentes, ¿no es verdad? El sujeto activo es el ente recaudador. Hablemos de impuestos nacionales, de los gobiernos municipales, de la universidad, de los gobiernos departamentales, ¿sí? Entonces, si nos llega a nosotros una notificación, entonces es porque tenemos una deuda tributaria. Y esa deuda tributaria nosotros tenemos que saber liquidarla, ¿verdad? Para saber cuánto es la deuda que nosotros tenemos. Entonces, en la situación que nosotros estamos presentando, tenemos un contribuyente que presenta dos situaciones distintas. Uno, que no ha realizado sus declaraciones juradas a tiempo, ¿verdad? Segundo, que hizo su declaración jurada a tiempo, pero sin embargo no pagó el impuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en el caso de aquel contribuyente que no ha informado a impuestos nacionales sobre sus ventas, sus compras que estamos indicando acá, dice no presentó sus declaraciones juradas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, primero, determinar la base imponible. En primera instancia, saber cuánto es lo que nosotros hemos vendido y cuánto es lo que nosotros hemos comprado para poder establecer el tributo omitido. ¿Por qué razón? Es importante que nosotros establezcamos nuestra base imponible porque de esa forma nosotros estamos informando a impuestos nacionales sobre qué montos se va a aplicar ese impuesto. ¿Sí? En este caso no hemos presentado impuestos IVA ni transacciones. Entonces, como no se ha presentado, nosotros estamos en la obligación de nosotros generar la información. ¿Se recuerdan que yo les decía que una base que utilice impuestos nacionales en caso de que o cualquier administración tributaria, ya sea nacional, departamental o municipal, ¿no? Ellos pueden establecer su propia base de cálculo.
por ejemplo, impuestos nacionales, si nosotros no informamos cuándo son nuestras compras y cuándo son nuestras ventas, entonces ella va a suponer, ¿no?, cuántos son nuestras compras y nuestras ventas en función a empresas que son del tamaño de nuestra empresa, ¿no? Y nos va a hacer el cálculo. Entonces, va a realizar una base presuntiva, que en algunos casos, ¿no?, puede ser beneficiosa para la empresa, pero en otros casos puede ser perjudicial. ¿Por qué razón? Porque las ventas en este caso pueden ser mayores. Si las ventas que la administración tributaria admite que son menores y realiza los cálculos y la deuda es menor, pues bien por nosotros. Pero generalmente esos casos son de uno entre 1.000.000, ¿de verdad? Entonces, para evitarnos esas situaciones, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar nuestra base imponible. Es decir, sobre qué nosotros vamos a gravar ese impuesto. Ya yo les di las pautas, ¿no?, que dicen cuáles van a ser cuáles son las ventas y cuáles son las compras. Entonces, sobre esa base, ustedes van a realizar el cálculo de la deuda tributaria. Debe IVA, no ha declarado IVA y no ha declarado impuesto a las transacciones, el IT. Es decir, no ha presentado esos dos formularios, el 200 y el 400. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar, como les dije, la base imponible. Ya está la base imponible. Ya tenemos las ventas y tenemos las compras. Y luego determinar cuánto es el impuesto, ¿no?, el tributo omitido. El tributo omitido es cuánto es lo que nosotros deberíamos haber pagado en su momento, sin intereses ni multas. Ese es nuestro tributo omitido, ¿sí? Entonces, calculamos ese monto. Una vez tenemos ese monto, para saber cuánto es lo que tenemos que pagar, nosotros nos vamos a la calculadora tributaria. Esa debe ser nuestra aliada, nuestro recurso de apoyo para poder calcular nuestra deuda tributaria. Entonces, ingresamos a la aplicación de la calculadora tributaria y luego introducimos los datos que nos pide, que son el número de NIT, en este caso la fecha, el periodo que nosotros adeudamos de impuestos, ¿no?, y cuál es el tributo omitido. Y un dato muy importante, nosotros hemos pagado, hemos hecho la declaración de impuestos en forma oportuna. Si no hemos hecho la declaración jurada, entonces obviamente que nos corresponde tomar en cuenta la multa por incumplimiento de deberes formales, ¿sí? Entonces, sí tenemos que incluir. Una vez nosotros determinamos eso, automáticamente el sistema nos arroja un formulario de el cálculo de la deuda tributaria, ¿sí? Cuánto es nuestro impuesto, cuánto es el mantenimiento de valor, cuántos son los intereses, cuáles son las multas, ¿no? Todos esos accesorios tenemos que tomarlos en cuenta y en función a ello tenemos que completar nuestro formulario 200 y 400. Nada más es. Nada más es lo que tienen que hacer ustedes, llenar esos formularios porque no han declarado oportunamente sus impuestos. ¿Qué pasa en el caso de aquel periodo en el cual ustedes no han hecho su declaración de impuestos, pero sin embargo, ¿no?, no han pagado su impuesto? Entonces, la autoridad tributaria les dice, bueno, ustedes
por haber presentado, solamente por haberme informado de que cuáles eran sus compras y cuáles eran sus ventas en ambos formularios, se van a eximir del pago de la multa por incumplimiento de deberes formales. Solamente esa. Lo demás, ustedes me lo pagan. Entonces, esos formularios, ustedes cuando les toquen ese periodo, igualmente introducen los datos a la calculadora tributaria, ¿sí? Emiten los formularios, ¿no? Y esos formularios ustedes los van a guardar, porque esos formularios ustedes me lo tienen que enviar. Fíjense que en el caso les voy a mostrar algo para que ustedes lo tomen en cuenta. Sí, vamos a ver ahorita. Quiero mostrarles algo para que ustedes vean que también la calificación que yo realizo es transparente. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a ver sistema tributario. Vamos a ver la evaluación número 2. ¿Sí? Aquí vamos a ver su evaluación número 2. ¿En qué consiste lo que ustedes tienen que enviarme para tener un 25 sobre la nota? ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Listo. Miren. En su evaluación ustedes tienen estos 3 casos, ¿no? La empresa Tu Despensa con NIT 38-207-6027 presenta la siguiente situación tributaria. El periodo es de enero, mayo y octubre. Dice, en enero las ventas fueron 250,000 y las compras 190,000. ¿Qué no ha declarado estos dos impuestos? ¿No? Por eso dice estado no declarado. Quiere decir que nunca fue impuestos nacionales ni a través del portal ni nada, no declaró. O sea, se olvidó, ¿no? Entonces no está en los registros de impuestos nacionales. ¿Y cuándo tiene que pagar? Tendría que haber pagado ayer, ¿no? Entonces ustedes en la fecha en que te ibas a pagar tenía que ser el 26 de julio. No declararon estos impuestos. En cambio, en el mes de octubre, declara, dice, no pagados. Quiere decir que ellos declararon, pero no procedieron al pago del impuesto. Lo que tienen que hacer ustedes es llenar ambos formularios, ¿sí? Obviamente, para llenar estos formularios, primero tienen que ustedes realizar el cálculo de su deuda tributaria, ¿verdad? Entonces, realizan el cálculo de su deuda tributaria y dice, elaborar los formularios 200 y 400. Ustedes tienen que elaborar esos formularios, ¿ya? Calcular la deuda tributaria a pagar el 26 de julio del 2002 utilizando la calculadora tributaria. Bien, entonces ustedes llenan esos formularios porque por cada uno tiene un formulario y ustedes lo guardan y eso me lo van a enviar, ¿sí? Y luego enviar los formularios de cálculo de la deuda tributaria. ¿Qué se refiere eso? A los formularios 200 y 400. Entonces tienen que llenar ustedes en total, son 6 formularios de cálculo de deuda tributaria y 6 formularios, 3 de IVA y 3 de IT. Y miren cómo los voy a calificar. Dice, completa el formulario 200 del mes de enero del 2021 en forma completa y correcta. Si lo hacen bien, tienen 3 puntos. Si lo hacen más o menos, no lo hacen correctamente, solamente tienen 1,5 puntos. Pero si no hacen los formularios, ¿no? Entonces tienen 0. ¿Sí? Aquí tienen por cada formulario.
cada formulario completo, desde los datos de cabecera hasta el llenado y la parte final de parte del pie donde dice la firma, el carnet de identidad y todo. Si está así, el formulario vale 3 puntos, ¿sí? Completo, bien hecho. Pero sin embargo, se olvidan de algunos datos ustedes o colocan mal los datos en el formulario, solamente van a tener 1.5. Si no lo hacen, tienen 0. ¿Sí? Entonces aquí, por cada formulario, fíjense que tienen del mes de enero, tienen del mes de enero formulario 200, del mes de mayo y del mes de octubre, el formulario 200. Del formulario 400, igual, ¿no? De enero, de mayo y de octubre. Cada uno 3 puntos. Y calcula la deuda tributaria del IVA, ¿no? Del 2021. El formulario del cálculo de la deuda tributaria vale 2 puntos, ¿sí? Tiene que estar bien llenado ese formulario. Depende, fíjense que de esto depende a que ustedes tengan un buen formulario 200, ¿no? Y calcula la deuda tributaria del periodo de mayo del 2021 del IVA y calcula la deuda tributaria del IVA del periodo de octubre, ¿sí? Ahora, por el envío de todos los formularios del cálculo de la deuda tributaria tienen un punto, ¿sí? Tienen que enviarlos todos. En el caso que no estén todos, entonces tienen 0, pues no, o todo o nada, como se dice, ¿no? Entonces ahí se la están jugando. Y fíjense que todos estos puntajes suman 25 puntos, ¿verdad? Entonces, con toda esta información, ustedes tienen que completar su formulario, ¿sí? Por eso es que yo le he puesto escala de valoración, la calificación. Si ustedes llenan cada uno de estos formularios. Y en el examen, ahí en la plataforma, ustedes tienen los formularios ya del IVA y del IT en un archivo. Ustedes lo tienen que completar. O sea que lo único que tienen que añadir ustedes es los formularios del cálculo de la deuda tributaria. Si ustedes quieren, lo pueden bajar el formulario, lo envían, o también pueden hacerle una captura de pantalla y les mandan la fotografía. Cualquiera de los dos medios es válido. O sea que no hay inconveniente de decir, profe, yo no puedo. Mire, ustedes ingresan, hacen su cálculo tributario y ven y le sacan una fotito y lo envían. ¿Ya? De eso no hay inconveniente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda más que tengan ustedes? Licenciada, los formularios, o sea, tengo que sacarlo foto. Ya, a ver, escúcheme. Vamos a ver acá. Mire. Vamos a ver. Vamos a entrar a la plataforma para que quede bien claro, ¿ya? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Eso, vamos a ver aquí. La pantalla. Listo, aquí está. Mire, aquí tienen ustedes el sistema tributario. Estamos en la plataforma. Bien, aquí dicen evaluaciones, ¿verdad? Aquí en la evaluación tenemos la evaluación 1 y de aquí ya han resuelto y tenemos la evaluación 2, ¿sí? Esta evaluación 2. Ingresamos a la evaluación 2. ¿Sí? Aquí tienen ustedes esta evaluación número 2. Se refiere a las instrucciones, esa que hemos visto en este momento. Y este formulario 200 y 400 es para que ustedes lo utilicen. ¿Sí? Aquí está, miren. Veámoslo. Lo podemos bajar. Una vez tienen ustedes todo esto, ¿no? Aquí ya alguien me envió ya su examen. Uy, qué bien. Entonces,
ya tienen ustedes ya están los formatos. Ya yo se los he facilitado todo. Lo único que ya ustedes tienen que llenarlo, ¿sí? Lo único que aquí está con diciembre y es de octubre. Ya es lo único que tendría que cambiar. Pero luego aquí ustedes tienen todos los datos para llenar su declaración jurada, ¿sí? Van a llenar todos los datos. Por ejemplo, aquí nos vamos el formulario del IVA, ¿no? Del IVA de enero. Allá, el IVA de enero. Aquí llenamos todos los datos como debe ser, ¿no? Si hay algunos datos que están ahí no están correctos, los cambiamos, ¿no? Y llenamos los formularios. Todo conforme a la información que yo les he proporcionado, ¿sí? Entonces, llenan sus datos y una vez llenan ustedes todos estos formularios, fíjense que aquí se van a inventar ustedes una firma. ¿Cómo se inventan la firma? Insertar, le ponen. Insertar y van a poner ilustraciones, formas. Y aquí en esto que es este garabatito, aquí, forma libre, ¿no? Y aquí hago cualquier garabato. Sí. Y me dirán ustedes, pero esa no es mi firma, no me sale igual. No, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a llenar bien el formulario, porque cuando ustedes van al banco, esta firma tiene que estar inmersa y el del banco no se las va a recibir, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos todos los datos que corresponden a este formulario, ¿ya? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando llenamos nuestro formulario. Desde el principio, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el NID? ¿Cuál es el periodo? Todo eso tenemos que contemplar nosotros al momento de llenar el formulario. Hay que ser bien cuidadoso en ese sentido, ¿ya? Entonces ustedes se fijan qué datos no están bien, qué datos están incorrectos, no corresponden. Ustedes lo tienen que completar, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Llenan este archivo y lo envían, no es nada más, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, su compañero. De repente por ahí podemos ayudarle a su compañero. A Licen, ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Le escucho? una consulta. Aclaración de firma. ¿Eso tengo que poner mi nombre o cualquier nombre Sí, puedo poner su eso? nombre de usted, su nombre de usted. ¿Ya? Ay, Su número de carnet no importa, pero sí su nombre, para que yo también sepa que ese formulario está hecho por usted. ¿Ya? Vamos a ver aquí. ¿Quiénes han enviado su examen? A verlo. Ah, Ninoska. Muy bien. Vamos a ver, de repente por ahí vamos a revisar qué tiene Ninoska. ¿Listo? ¿Está por aquí Ninoska? Está Ninoska. Vamos a revisar su examen de Ninoska. Aquí está. Bien, vamos a ver aquí. Ah, está con PDF. Vamos a ver qué hay en el PDF. Ya. Bien, enero de 2021. Muy bien, está. Ay, caramba. ¿Qué pasó aquí con el nombre? Dice Liz Leticia Colque. ¿Está bien? No le hice cualquier nombre he puesto. Ah, ya. Tiene que tener su nombre, ¿ya? Luego tiene el de mayo. Mayo 2021, bien. Tu despensa, muy bien. Ahí está bien. Listo. Y luego tiene el otro. A ver, vamos a ver acá. Ya.
Luego tiene el IT. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya. El IVA. Ah, ya está bien. Listo. Luego tenemos el mes de mayo. Ya. Y aquí está en blanco. Ya. Le faltaría a usted su formulario del cálculo de la deuda tributaria. ¿Ya? Esos formularios que usted cuando generó su deuda tributaria en el momento del portal, eso le faltaría. ¿Ya? Trinidad, ¿me escucha? ¿O de quién es esto? No es mío, le dicen eso. De mí, Lice. Ah, ya, ya. Es de Leticia, ¿no? A ver, vamos a Ni ver. no. ¿De quién es? De No, no es mío, Ninoska. dicen. De Ninoska. Es de Ninoska, Sí, Lice. ¿verdad? Ya. Entonces, lo que le faltaría a usted sería completar la parte de los formularios, ¿sí? Que se generaron por el cálculo de la deuda tributaria. Eso le faltaría completar a usted. Ya, porque aquí dice, Eso es lo que nos sale cuando calculamos, licenciada. claro, pero eso es lo que yo quiero que ustedes lo envíen. ¿Me entiendes? Ya, Lice, lo voy a enviar. ¿Ya? Porque imagínense, yo tengo aquí, los formularios están 3, 6, 9, 12, 15, 18. Pero le faltaría, calcula la deuda tributaria. Aquí cuando dice calcular, enviar los formularios de cálculo de la deuda tributaria. Entonces, estos formularios tienen que enviarlos a usted. Calcula la deuda tributaria del IVA, bien, está bien. Entonces, esto es lo que usted le faltaría. Le enviar los formularios de cálculo de la deuda tributaria. Porque ya está el cálculo de deuda tributaria del IVA, ¿no? Y con eso ya usted completa todo. ¿Ya? Ya lo ha Ya, hecho Lice. todo. Entonces, le faltaría para sacarse el 25, le faltaría nada más eso. ¿Sí? Así que Ya, todos Lice, vamos para el ahorita. 25. ¿Ya? Bien. Entonces, esta parte quiero que ustedes la completen. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algo muy importante que también es parte del conocimiento de esta asignatura. ¿Sí? Vamos a ver. Muchas veces los contribuyentes no están de acuerdo con lo que les cobra el fisco, ¿no? Las autoridades tributarias, la administración tributaria, ya sea el gobierno, impuestos nacionales, impuestos municipales, impuestos departamentales o universitarios, ¿no? Entonces, pero ¿quién los protege? ¿De verdad? Entonces, la igualdad, el tema de la igualdad tiene que estar manifiesto porque también los contribuyentes deben ser escuchados en el momento de realizar algún reclamo que creen injusto que le están cobrando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede reclamar un contribuyente? Injustamente me están cobrando algo que yo he pagado, que en fin, que no es correcto, no me han reconocido unos pagos, ¿no? Entonces, en cumplimiento de esta ley, la autoridad tributaria conoce y resuelve reclamos de los contribuyentes a través de dos medios, que son el recurso de alzada y los recursos jerárquicos. ¿Qué es un recurso de alzada? Así se lo ha llamado. No me pregunten por qué es el origen. Así se lo llamó, ¿no? Es la primera instancia de impugnación. ¿Qué quiere decir impugnar? A ver, veamos a ver qué nos dice la palabra impugnar. ¿Qué creen ustedes que significa impugnar? A ver.
Dice impugnación. ¿Por qué nosotros podemos estar impugnando un acto de la administración tributaria? ¿Qué significa impugnar? A ver. Le doy 2 minutos para que investigue. Licen, Sí, yo encontré uno que es impugnar, cambiar, contradecir y refutar. ya. Impugnar O quiere otra cosa, decir, es ajá, un verbo. Es un verbo, es la parte de la oración que se conjuga y expresa acciones y estado. ya. Prácticamente en Decir, materia, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Mayori, Yo Licen. ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué encontró? impugnación tributaria, Ya, impugnación de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. ya. Eso es impugnación. Pero cuando nosotros hablamos solamente de la palabra impugnación,